Conversaciones. Ideas de personas sobre cosas. Os damos la bienvenida a Conversaciones, el programa en el que trataremos ideas de personas sobre cosas. Hoy escucharemos qué opinan Tetsuya Ishida, Rossi Braidotti y Andrew Niccol sobre el progreso. La voz que os habla ahora es la de Fran Cabañas, y para tratar este tema cuento con una persona que está en constante cambio, para bien o para mal, Andrés Rodríguez. A veces más para mal que para bien, pero bueno, vamos haciendo lo que buenamente podemos. Lo que buenamente se puede. Lo importante es el equilibrio. No. ¿Sí? Yo creo que lo importante es hacer las cosas lo mejor posible, sencillamente. Ah, sí, bueno, pues eso. Las mismas platitudes. Decir que este programa es sobre el progreso absolutamente no es porque queramos hablar de transhumanismo y absolutamente no es porque queramos hablar mañana de primitivismo. No tiene nada que ver, eso sería una patraña y si lo decís será difamación y recibiros una demanda. Eso. Sencillamente aclarar eso, que vamos a hablar de progreso porque es un tema que nos interesa y que tampoco se solapa en absoluto con otros temas de los que hemos hablado. Así que vamos a hacerlo lo mejor que podamos. No es porque seamos unos frikis a los que les hace gracia hablar de transhumanismo y primitivismo. ¿Qué va? Absolutamente nada. Bueno, y como vamos a hablar de progreso y de cosas relacionadas con ello, vamos a hablar de cosas un poco peliagudas, como pueden ser bastante body horror, bastante capacitismo y, bueno, también es posible que este programa esté ganas de trascender, de alcanzar el transhumanismo y de alcanzar esta utopía en el cual pues estemos, yo que sé, cambiándonos los brazos por dildos del tamaño de un brazo o del tamaño de un dildo normal, por ejemplo. Ya teníamos que empezar con guarradas. A ver, ¿qué otro ejemplo se te ocurre a ti para cambios transhumanistas así a bote pronto? No sé, podríamos tener una antena para ser sinestésicos, por ejemplo. Vale, bueno, has probado tu punto, pero de momento, como es... Así a bote pronto, Como Así de a bote momento pronto. tenemos que introducir el programa y lo tengo que introducir yo, que soy aún más estúpido, pues os quedáis con esa imagen, con esas dos imágenes y vamos a ir empezando, si te parece bien, con los contenidos que hemos elegido para hoy. Pues podemos ir empezando con Tetsuya Ishida, que bueno, es un artista, o bueno, era un artista que nació en Japón en el 73 y su máximo, o sea, su momento así cumbre en el que fue haciendo pues más obras fue durante la década de los 90 y tiene un montón de mierda que habla de su propia experiencia, que es la experiencia pues de la gente de su generación en el Japón capitalista de su momento, sencillamente. Efectivamente, bueno, es un artista prolífico, pero que se centra en el ámbito del retrato, en el retrato de la pintura y de la imagen. Y como dices, tiene una obra bastante extensa, pero sobre todo pues tiene una gran cantidad de producción en los años 90, que es cuando además ya alcanza un poco más la fama, y se centra pues eso, en una combinación a nivel general de este, pues lo que ya hemos comentado muchas veces, de capitalismo neoliberal ya expandido, caída del muro de Berlín y demás a nivel internacional, pero concretamente en Japón. Al parecer, según Wikipedia, en los años 90 pues había una recesión económica bastante tocha y, en general, al ser una sociedad además muy regida por, digamos, imposiciones sociales y mucha exigencia y mucha necesidad de superarse y de ser siempre excelente, pues había una sensación de engaño y de que no se podía llegar al estándar de vida o a la calidad de vida que se esperaba que alcanzase las siguientes generaciones, lo cual es una sensación bastante familiar, es decir. Sí, de hecho, probablemente en la generación de jóvenes actuales lo tengamos peor en ese sentido que ninguna anterior, pero es verdad que ya el propio Ishida pues reflejaba en sus obras, en sus cuadros, toda la mierda que sufría por ser la persona que era, por vivir en la sociedad en la que vivía. Y es que, de hecho, el hombre no era su trabajo como tal ser artista, sino que era algo pues a lo que dedicaba sus horas libres después de una jornada laboral completa en una fábrica, como un engranaje más, prácticamente. Y precisamente de esta experiencia vital, esta experiencia laboral, se ve reflejado en su obra, ¿no? En estas sensaciones de mecanización, de la claustrofobia del espacio de trabajo, del ambiente urbano, la ciudad como este ambiente que atrapa y que hace que las personas se sientan totalmente autoasigadas y un ambiente hostil.
y la deshumanización, que además se refleja en el hecho de que todos los personajes, todas las figuras o la gran parte de las figuras que se ven en su obra son muy similares, y esto no es racismo, sino que sencillamente es una intencionalidad del propio autor, que pues no hay una gran distinción entre los personajes, sino que son simplemente el prototipo de persona humana que vive en ese contexto. Sí, y es que así pues refleja esa despersonalización y esa deshumanización de la que hablas, y derivadas evidentemente de las dinámicas capitalistas y de la unión un poco de la comunión, vaya, del hombre con la máquina, ese desarrollo paralelo de la humanidad y la tecnología, ¿no? O del capitalismo y la tecnología también por otro lado. Que además con tintes surrealistas pues se refleja muy claramente en sus obras, incluso en una especie de híbridos entre humano y máquina. Y además de este elemento surrealista, lo que sí incurre bastante, a pesar de lo horrible que es, como os podéis imaginar, y quienes conozcáis la obra bien lo sabréis, tiene un elemento cómico, una comedia, un humor oscuro, un humor bastante grotesco, pues eso de formación del sentirse mal por lo que estás viendo y por sentir que es muy cercano a ti, pero a la vez muy hiriente. Pero esto, sin duda, lo que hace es hacerlo más siniestro y hacer que cale aún más el mensaje con el que queríamos empezar un poco este programa, que es que el progreso no es necesariamente algo positivo, al menos el progreso tal y como lo entendemos, y que el progreso precisamente nos ha llevado a que una persona que quiera expresar sus experiencias vitales y las experiencias vitales por extensión de toda una generación de gente lo haga con este tono tan absolutamente desquiciado. Y del mismo modo contribuyen también a esta visión oscura los rostros absolutamente inexpresivos, que no transmiten más que melancolía y desolación. Pero es eso, que evidentemente las personas representadas no son felices, pero tampoco reflejan un sufrimiento, porque al final esa deshumanización, ¿no? Y ese estar pues metidos en las propias dinámicas del sistema y ser un poco los engranajes del mismo al mismo nivel que podría serlo una máquina, pues como que no nos permiten incluso darnos cuenta de lo que está pasando verdaderamente. Estamos tan metidos en la rueda que no podemos verlo desde fuera. Sin duda esta apatía de la que hablas pues también responde mucho a este elemento de la sociedad del cansancio, ¿no? De esta incapacidad para darnos cuenta de que deberíamos sentirnos miserables, esta sensación de que al vivir pues en una sociedad supuestamente próspera o a nivel económico próspera deberíamos ser felices en teoría, y sin embargo lo que representa esta gente es que si no somos capaces de expresar enfados, si no somos capaces de expresar la desesperación, lo único que expresamos, al menos estas figuras, es apatía, lo cual es un tono muy agradable para empezar un programa así de comedia y de charloteo. ¿Verdad? Así que podemos ir pasando al siguiente contenido, vaya, aunque sea para desligarnos un poco de esta visión oscura, y nos vamos con una que no sé si es mucho más alegre, pero por lo menos es un poco más macabra. Desde luego da que pensar. Traemos una obra... Y es verdad que obra se aplica a cualquier cosa, pero bueno, traemos ya una obra llamada Extra Ear, Oreja Extra, que consiste sencillamente en una persona, este artista, ¿no? Llamado Stellark, que se implantó una oreja en su propio brazo, además después de muchas otras obras por el estilo, tanteando con los límites de su propio cuerpo y las posibilidades quirúrgicas que se le presentaban para cambiar su propio cuerpo. Lo que acabó haciendo es una de sus obras cumbre y por la que es más conocido, no sin mucha controversia, que es implantarse una oreja en su brazo porque puede. Sí, en el antebrazo izquierdo concretamente se puso una oreja izquierda. Importante. Sí, hombre, no una oreja derecha. Ya que te pones, por lo menos hazlo con un poco de cabeza. No, sí, pero Stellark es un performer cuya obra pues parte sobre todo de usar la prostética como un síntoma de exceso y de ampliar las capacidades humanas a través de la misma. Y es por eso que se quiso poner esta oreja en el brazo, pero además es una oreja especial en el sentido de que tiene aún más capacidades que una oreja estándar, que la oreja que puede tener él mismo la oreja izquierda que puede tener él mismo en su cabeza. Y es que este fulano quería ponerle incluso un micrófono, o sea, ya no solo un micrófono, vaya, con el que captar sonidos, sino quería ponerle conexión a internet y poder transmitir lo que está escuchando esa oreja a cualquier parte del mundo en cualquier momento, que se pudiera acceder remotamente a su propia oreja del brazo. Como concepto es muy guay, como aplicación práctica es una pesadilla, básicamente.
Y como diría mi madre, pero hay necesidad de todo esto. Realmente es que es lo que está cuestionando Stellar, que en este caso que es nuestra relación con nuestro propio cuerpo y si, bueno, estamos en una coyuntura de que podemos hacerlo, podemos implantarnos orejas en nuestro antebrazo, deberíamos hacerlo. ¿Y por qué? Y sobre todo esto es a lo que intenta hacernos reflexionar Stellar sobre la relación entre capacidad y necesidad. Yo creo que lo que deberíamos es como mínimo ponerle una contraseña, porque si, no sé, es que, tío, literalmente le podrían hackear la oreja. Sí. Le podrían, yo qué sé, te hackean la oreja y te escuchan teniendo sexo con tu perro. Pues yo qué sé, Te puede pasar cualquier día de estos y mira. No sé, es un riesgo, la verdad, es un riesgo. Es un riesgo y precisamente también esta noción de conectarlo a Internet, que es probablemente la peor idea que puedes tener a priori con cualquier cosa. Si le das conexión a Internet, lo estás abriendo a lo mejor y lo peor del mundo, pero La sobre regla todo 34. a lo peor del mundo, efectivamente. Pero sobre todo también podemos relacionar esto con otro elemento, que son los límites entre yo y el otro, los límites entre el ego y lo ajeno, que se difuminan mucho en la época, sobre todo de la posmodernidad, y más a nivel práctico con las redes de masas y con Internet y con la potencia tecnológica que tenemos para pues, difuminar estas barreras, pero sí a la vez perdiendo quizás algo en el progreso de esta tecnología. Y volviendo a la propia obra de Stellar, tiene un proyecto en proceso en esta misma línea. Que consiste en implantarse un antebrazo en la oreja izquierda. No, que consiste Vale. en implantarse otra oreja, porque 3 no son suficientes, quiere una cuarta, y esta sí que se la pondría detrás de una de sus orejas naturales, digamos. Y el caso es que podéis incluso visitar su web, ¿vale? Su web oficial, y el tío tiene como un modelo 3D ya de cómo quedaría una vez hecho y todo, y tiene incluso el plan ya trazado, el plan quirúrgico y todo. Pero no se lo ha podido, o sea, no ha podido llevarlo a cabo todavía este proyecto porque parece ser que faltan doctores. Vale. O sea, no tiene ningún doctor que diga, voy a hacerte esto. Cobardes. Claro, de hecho, es gracioso porque dice que ha habido como 3 o 4 que de primeras le habían dicho, sí, no te preocupes, yo te lo hago. Y a la hora de la verdad han empezado a poner pegas y no les ha molado mucho. O sea, que todo de boquilla, básicamente. Eso parece. Desde aquí, desde toda nuestra capacidad mediática, hacemos un llamamiento a doctores con un par de narices. Buscamos un doctor para Stellar. Hombre, si para lo ponerse una cuarta oreja. A mí es que me escama mucho, que ya lo he mencionado antes, ¿qué pensará su madre de todo esto? Porque es que este señor tiene que tener una madre, no sé si estará viva, pero imagínate que tú te implantas una oreja, ¿cómo reaccionaría tu madre si haces esto? Es que, no sé, a mí... ¿Es verdad? Es que... Nadie piensa en la madre de Stellar. Es que nadie va a pensar en la madre de Stellar. En fin, nosotros desde aquí lanzamos un pensamiento a cirujanos atrevidos y a la madre de Stellar y continuamos con nuestra panorámica por el progreso científico y artístico de la especie humana, si se le puede llamar tal cosa, lo que traemos ahora, que es GFP Bunny, el conejito, que brilla en la oscuridad, o al menos eso dice la publicidad, de Eduardo Kac, que es un artista brasiloamericano que pues básicamente lo que ha hecho ha sido utilizar ingeniería genética bastante superficial y bastante simple, entre comillas, para ser ingeniería genética, para hacer que un conejito brille con un resplandor de medusa. Sí, de hecho, esto podríamos considerarlo bioarte, que al final pues, es un arte que juega un poquito con la vida, ¿no? Y de hecho el propio Eduardo Kac lo llama pieza de arte transgénico. Y juraría que es él mismo quien ha acuñado ese término de arte transgénico, que es sencillamente arte jugando con la ingeniería genética. Que, ¿vale? O sea, suena sencillo, la premisa es muy sencilla, pero en verdad me parece una locura absoluta. Es una locura absoluta, según entiendo yo, con mi escasísimo conocimiento de ciencia en general. Ha cogido proteínas fluorescentes de una medusa y las ha hecho, las ha metido, como sea, en un conejo. Lo único que, al parecer, este conejo no brilla. Es todo publicidad. O sea, brilla bajo una luz halógena concreta y es todo un engaño. Yo me siento muy engañado ahora mismo porque yo he visto la foto que tenemos ahora mismo en pantalla y he dicho, hola, qué guapo que vaya brillando por la casa. Pero no, al parecer no es tan guay como te lo pintan. No, es un conejo albino, de hecho. Qué rico. Perdón, puedes continuar. Y de normal, pues eso, se ve como cualquier otro conejo albino. Blanco, con los ojitos rojos y poco más. Pero es verdad que cuando incide sobre él una luz azul en concreto, al tener esos genes de la medusa
que de hecho le dan nombre al propio conejo, a la propia obra, porque el conejo se llama Alba, me parece. El caso, Importante. Alba brilla en la oscuridad. Efectivamente, y bueno, un poco entrando más en el subtexto de esta obra, porque nos hemos quedado un poco pasmados por lo guapo que es la noción de un conejo que brille. Pero bueno, lo que hace este artista es evidentemente jugar con los límites de la capacidad humana para cambiar a la vida en general. Lo que hace es jugar a ser Dios. Lo que hace es literalmente jugar a ser Dios y decir, ala, qué guapo esta especie animal, qué guapa esta otra, qué pasaría si las juntase. Lo cual nos habla de una noción ya transhumanista en la cual nos planteamos si a través de la ciencia podemos, y de nuevo si debemos, o estamos en una posición moral, ya que científica es evidente que sí, para ir jugando con la genética y con el material de la vida que es sagrado, o eso nos quieren decir. Obviando la ética detrás de crear vida a gusto del consumidor, ¿tú qué le pondrías a un conejo así de especial si tuvieras que hacer algo similar a esto? ¿Qué otra característica se te ocurre que no sea brillar en la oscuridad, que te mole y sea de otro animal? Mira, yo para un conejo no sé, y me has pillado un poco a traspié, te iba a decir, me gustaría hacer que brillase en la oscuridad un murciélago. Sería una putada, pero sería ¿Sí? gracioso. Entonces, Ah, tú quieres ponerle como handicaps a los sí, animales, ¿no? tal Es cual, o sea, como... que flipe porque está él mismo huyendo de la oscuridad, de la luz, y él mismo es la luz. Es muy metafórico también. Me gusta. Me gusta ¿Tú mucho. qué le quieres poner a un conejo, ya que has lanzado tú la pregunta? Yo he lanzado la pregunta, pero no había pensado una Ah, nada. respuesta. Era para que contestaras tú. Entonces, Ajá. le he obviado un poco. Pero no sé, es que si me ocurren otras cosas que no son tan visuales, pero quizá molarían bastante, como sencillamente que tuviera veneno o algo así, por ejemplo. Pero es un poco quizá más complicado, pero bueno. No, pero al final hay, por ejemplo, una musaraña que su mordedura es venenosa porque tiene unas glándulas y no sé qué. Pues sería meterle esas glándulas al conejo, ¿no? No puede Sí. ser tan difícil. No puede ser tan difícil, total. A ver, si le puedes meter un gen para que brille en la oscuridad, ¿cómo no vas a poder meterle una glándula? Bueno, Eduardo Cac, desde aquí puedes coger estas ideas, nos das crédito si eres tan amable, pero oye... Que por cierto, he de decir, y sencillamente porque está ligado con estas cosas, Eduardo Cac, yo le conocí por otra obra que también hace uso de las nuevas tecnologías, aunque en otro... de otra forma completamente distinta, aunque también tiene que ver un poco con los animales. Y es que el tío se metió esto fue un poco antes, fue unos años antes, se metió un microchip en el tobillo, en plan de estos de... Una baliza de seguimiento para los perros, que era literalmente para perros perdidos y eso, para que los perros no se pierdan y estas cosas. Y se registró a sí mismo en una base de datos de perros perdidos. Es una de esas obras de arte que está en la categoría justa de wow, es muy profundo, tiene mucho subtexto, pero a simple vista solo puedo pensarlo y decir vaya friki. Sí, y al final es que es un poco lo que venimos diciendo tanto de Estelar como de Cac. Vale, sí, puedes hacer esto, pero ¿para qué? Y es exactamente lo que seguiremos diciendo al menos durante la siguiente obra o obras de arte que comentaremos, como son las diversas cirugías estéticas a las que se ha sometido Orlán. Y digo Orlán gritando porque este nombre se escribe solo con mayúsculas. ¿Perdón? Sí, o sea, el nombre artístico de Orlán se tiene que escribir siempre con mayúsculas. Si lo has escrito con minúsculas, es un error de ortografía y una falta de respeto. Pues le estoy faltando el respeto a Orlán, pero no pasa nada porque es francesa. Es verdad. Pero no, además es un power move que por un lado me dan ganas de darle dos hostias y decirle no te flipes tanto, pero por otro lado respeto precisamente eso, ¿sabes? Entonces, pero bueno, Orlán es, como decimos, una artista desgraciadamente francesa, que nació en 1974 y a lo largo de varias décadas, concretamente, a partir de 1974 empezó a hacer este trabajo, perdonad, a lo largo de las décadas siguientes se sometió a una decena, creo, de cirugías estéticas. De hecho, son 9 cirugías entre el 90 y el 95. Ah, pues entonces tengo mal los datos. Pero bueno, el caso es eso, que se fue sometiendo gradualmente a varias cirugías estéticas bastante drásticas. Y no solo esto, sino que hizo, creo que todas, también grabándolas y estando ella consciente. Lo cual, pues eso, de nuevo es como cuando hablábamos de Marina Abramovic, que es como tienes que estar muy de la puta olla, pero es respetable, supongo, en cierto sentido. A ver, es respetable, pero también es que los artistas estos son un poco frikis con esas cosas y... lo de tener un papel activo en tu obra, aunque tú seas el sujeto, que el mismo artista sea también la obra, así todo muy meta. Son unos frikis, pero les respeto, la verdad, es que es eso.
En este caso hay que admitir que tiene relación, no es simplemente el ser el sujeto y el objeto a la vez por la paja o el narcisismo de ser un artista contemporáneo, sino que es verdad que, por mucho que digamos, tiene sentido el hecho de que siendo una mujer, siendo a menudo hablando de que se objetifica a la mujer, de que la mujer es el objeto del arte, de la representación, es más que el sujeto, más que el artista. Y Orlan lo que hace es criticar un poco este fenómeno, esta noción fundamental del arte patriarcal y del arte y la historia del arte, pues toda la historia del arte, convirtiéndose a sí misma a la vez en objeto y sujeto y sometiéndose a ella misma a los tipos de prácticas o a los tipos de dinámicas de poder y sometimiento que se darían contra ella si fuera una mujer en cualquier otra época, pero en este caso siendo ella ambas partes. Y en ese sentido, siguiendo esa línea, yo creo que estas cirugías, esta obra en sí misma, ¿no? Es irónica. Tiene que ser irónica, porque al final lo que intenta con muchas de estas cirugías es imitar obras de arte. ¿No? Y entonces, claro, si con una cirugía plástica, o si con cirugía plástica intentas tener la barbilla de la Venus de Botticelli, por ejemplo, o la nariz de no sé qué estatua, algo de ironía tiene que haber ahí. Yo creo además que las próximas va a ser ponerse las tetas de Arrimadas y el culo de Ayuso. Dios te oiga, la verdad. Es verdad que tiene mucho sentido, porque bueno, la cirugía estética, evidentemente, normalmente, por su punto histórico, el ámbito histórico en el que se encuentra, solía imitar a pues, los modelos femeninos típicos, que serían pues, las actrices famosas y cantantes famosas, y en este caso, al llevarlo al extremo de imitar obras de arte pues, del arte pictórico clásico, lo que hace es cuestionar un poco la cirugía estética como reclamación de la propia identidad en contraposición a la cirugía estética para acercarse a un ideal de belleza que es, por tanto, inexistente, como ya hemos comentado en muchas ocasiones. Y como vemos, pues hay distintas formas, ¿no?, de acercarse o de jugar con las herramientas que nos da el progreso, e incluso de hacer arte pues de forma quizá más estética, ¿no?, o aprovechar esas tecnologías más para la estética que para algo práctico, como podía hacer Stellar, entre muchas comillas. Entre muchísimas comillas, pero sí. Sí, pero al menos el concepto, ¿no?, como Sí. que es más práctico realmente. Sí, desde luego, si tu objetivo es volverte loco, ponerte una oreja conectada a internet es muy útil. En fin, vamos a dejar un poco todos estos frikis tan narcisistas o artistas interesantes para hablar de algo que también es friki y narcisista, o las dos cosas, como es una obra un poco más de corte filosófico. Vamos a hablar de Lo posthumano, esta obra bastante importante del año 2013 de Rossi Braidotti, que nos habla precisamente de lo posthumano, el posthumanismo como una corriente filosófica multidisciplinar y bastante importante que, como nos puede explicar, aunque sea un asunto muy complejo en la introducción del libro, se trata de resolver la oposición entre el humanismo clásico y el antihumanismo que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX con una tercera opción, con una tercera vía, como es el posthumanismo o la superación de tesis y antítesis mediante una síntesis, ¿no? Y es que, para empezar, Rossi Braidotti nos plantea más bien, ¿no?, el cuestionamiento de lo humano. Y es que nos dice que realmente nunca hubo consenso sobre qué era lo humano, y en el contexto actual lo hay mucho menos. Porque ¿qué es el humanismo? Un huevo colgando y el otro lo mismo. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Bueno, el posthumanismo... Habéis acabado, ¿verdad? Perfecto. El posthumanismo es, evidentemente, cuestionar, deconstruir, destruir la noción de humanismo, que además pues, Braidotti se posiciona políticamente en contra del mismo, precisamente por su implicación, como nos repite a menudo a lo largo del libro, sobre todo misógina, machista y colonialista, racista y demás. Y además con un tercer elemento muy importante, que es el de la separación entre naturaleza y el ser humano, y que se extiende a su vez a sujetos que consideraríamos humanos, pero que se desnaturalizan en el discurso político y en la realidad social para entregarles una categoría inferior a nivel político. Y lo que hace precisamente es bombardear esta categoría de humanismo, este sujeto del humano cartesiano, para intentar buscar una alternativa filosófica que nos sirva en el contexto actual. Y bueno, de esta manera pues plantea abordar el posthumanismo, ¿no?, desde una visión instalada en
en el paradigma de naturaleza-cultura y sobre todo rechazando o sea, con esto se refiere un poco también a rechazar el binarismo de lo dado contra lo construido, de lo natural contra lo artificial, ¿no? De alguna manera. En pocas palabras, esta autora está muy a favor de abolir cosas, que he de decir que es una de mis cosas favoritas que hacer. Bueno, no abolir cosas, ojalá, pero pedir la abolición de cosas es algo que yo hago muy a menudo y que es una de mis... Y trabajar por la abolición de cosas, ¿no? Es que es un poco más complicado, pero lo que es pedir que se abolan cosas es divertidísimo. Yo lo hago constantemente, es uno de mis pasatiempos favoritos. Pero sí, básicamente lo que hace es cuestionar esto y pedir pues, la abolición. No, bueno, no, como es una filósofa de renombre, por desgracia no puede ser tan estúpida como yo, por desgracia para ella, quiero decir, y tiene que trabajar en discursos filosóficos un poco más elaborados y matizados, pero bueno, básicamente lo que hace es situarnos en un contexto de posmodernidad, de cómo se han deconstruido y cuestionado todas las narrativas, y tiene que partir de cero, entre muchas comillas, partir de este momento de cuestionamiento para construir algo nuevo, con toda la complejidad que esto entrama, que no vamos a entrar tampoco a mucha profundidad. Y después señala, en un momento dado, Braidotti señala en esta introducción ya de su libro, cómo las tecnologías, ¿no? Realmente que han derivado en lo que podríamos llamar posthumanismo, hacen bien y hacen mal. Y de esta forma, pues bueno, subraya, por ejemplo, el papel de las tecnologías en acciones inhumanas llevadas a cabo por la humanidad, y de hecho acuña un término que me mola bastante, que son las necrotecnologías posthumanas. No sé, o sea, no sé lo que es, pero suena bastante guapo. Es que, claro, cuanto menos es sonoro, desde luego. Y nada, se refiere un poco a eso, pues el uso de drones, por ejemplo, para cargarse peña, que como que no mola demasiado, y critica este tipo de cosas, a mi juicio, con bastante criterio. Lo que hace, además, en más profundidad, más adelante en el libro, es poner en tela de juicio la moralidad de las propias máquinas, de la propia tecnología. Y pues eso, es una filósofa bastante compleja en ese sentido, porque sí que entra en términos bastante abstractos, pero bueno, muy resumido y en términos muy concretos, lo que hace es cuestionar la noción de que las máquinas sean las culpables o las que tengan la autonomía, y devuelve un poco al ser humano como sujeto, pero para ponerlo más en cuestionamiento y no como, pues, de nuevo, un antropocentrismo, sino como un sujeto que es inevitable, porque al fin y al cabo somos seres humanos, pero que no debería considerarse ni mucho menos el centro del universo. Pero no todo es malo, y también, pues, en algún momento dado señala cómo el saber posthumano va un poco ligado a principios que están orientados a hacer comunidad y estas cosas, lo cual está muy guay, pero no sé yo si al ponerlo en la balanza nos renta. Bueno, uno a mucho, supongo. Pero bueno, y también, finalmente, para un poco acabar concluyendo esta introducción, nos dice que necesitamos lidiar filosóficamente, discursivamente, teóricamente, con las herencias inevitables y ambivalentes, y en muchos casos negativas, por tanto, del humanismo y de toda la herencia de lo que a mucha gente le gusta, hacerse pensando pajas, que es en la cultura occidental, básicamente. Que bueno, nos puede llevar a un futuro muy incierto, pero nos puede llevar a un futuro distópico, como es el que traemos para comentar, que no es precisamente de nicho, pero que es muy interesante para hablar del progreso y de dónde nos puede llevar el progreso, entre comillas, como es Ghost in the Shell, como este manga originalmente de 1989, perdonad, no del siglo XIX, que luego se tuvo una adaptación muy exitosa a película, pero que, como digo, se publicó en este año. Sí, bueno, es una de las historias con ambientación cyberpunk más conocidas, y sobre todo en el contexto más audiovisual, porque es verdad que el cyberpunk empieza con novelas, pero acaba, pues eso, derivando a imagen, evidentemente. Y nada, nos presenta pues en un mundo futuro, ¿no? En el que hay ya no solo una digitalización extrema o inteligencias artificiales, sino que hay incluso cyborgs, y el humano y la máquina se fusionan en un mismo organismo. El cyborg es esta noción tan interesante del cyberpunk y de la ciencia ficción del siglo XX, en el cual, pues como dices, la máquina y el humano se vuelven uno, y por tanto volvemos a esta noción del progreso hacia desdibujar los límites entre el humano y la máquina, desdibujar los límites entre yo
y el otro a través de la conexión a una red omnipresente también en los contextos cyberpunk. Pero bueno, volviendo también a lo cyberpunk, sí que es verdad que esta obra, así como cualquier otra, lo que hace precisamente este tropo narrativo o este género incluso de la distopía es cuestionar el progreso, cuestionar el camino al que nos dirigimos, ¿no? Igual que cualquier distopía, lo que hace es tomar un aspecto de la realidad actual, del contexto sociocultural y político actual y proyectar hacia futuro qué consecuencias tendría esto. Y en este caso el cyberpunk es un tipo de distopía que nos sitúa en la premisa tan sencilla de tecnología avanzada pero vida miserable y que pues básicamente es muy prolífico, sobre todo en la época época así capitalista y de consumo de segunda mitad del siglo XX, precisamente porque proyecta un futuro en el cual el consumo y la tecnología están unidas a un mundo globalizado y a un avance tecnológico absolutamente imparable para que pues esto se combine con una vida miserable para la mayor parte de la gente que vive en ese contexto. Sí, pero Ghost in the Shell se centra pues en algunos personajes concretos, ¿no? de este universo, digamos, y es interesante, es muy interesante ver cómo uno de los bueno, de hecho varios de los personajes en los que se centra son estos cyborgs de los que hablábamos, y cómo la figura del cyborg tiene reservadas unas labores muy importantes a las que un humano, o lo que podríamos considerar ahora mismo un humano, no puede acceder de ninguna forma. Lo que hace es cuestionar las capacidades, de nuevo, la dicotomía entre capacidades y deberes de un individuo, sea una persona, sea un cyborg como tal, y nos demuestra que aunque esté, digamos, mejorando o alcanzando un potencial superior al del ser humano, a la vez está renunciando a su humanidad, es decir, en términos mundanos, si sustituyes un brazo por un brazo biónico, estás a la vez consiguiendo un brazo biónico, pero renunciando a un brazo real, y por tanto nos muestra de forma muy práctica la noción del cyborg, y en este caso concreto, que no hay ganancias en la evolución, en el progreso, sino solo intercambios, y que todo viene con un precio y con un sacrificio. Y en este sentido cuestiona también los conceptos tanto de identidad como de humanidad. Y es que presenta una especie de alma, por así llamarlo, removible, que puede localizarse en la médula, por ejemplo. O sea, vamos, que realmente lo puedes mover y meterlo en un frasco realmente. Es un alma que puedes meter en un frasco y donde se alberga realmente tu humanidad, de forma que podrías tener un 5% de tu cuerpo natural, y aún así que se te siguiese considerando humano o no. Esto es lo que plantea, vaya, es lo que se cuestiona. Y aquí es donde brilla precisamente la ciencia ficción en general, en su capacidad para presentarnos el progreso tecnológico, el progreso científico a un punto mucho más avanzado en el cual estamos, y ayudarnos a adelantarnos a los problemas filosóficos y sociales que tendremos, como este precisamente, que es fascinante, el cual ahora mismo no somos capaces de limitar la consciencia o de limitar la noción de persona dentro de una persona humana, porque el cerebro no parece tener ningún recoveco en el cual se almacene la consciencia, ni el alma, ni mucho menos. Pero si en el futuro de alguna forma se descubriese o se desarrollase una forma de aislar esto, de crearlo artificialmente, seguiríamos considerándolo persona. El progreso habría llegado a un punto en el cual la persona como idea desaparecería o perdería aún más fuerza, y por tanto nos da mucho que reflexionar. Yo estoy pensando que me haría muchísima gracia meter el alma de una persona en algún, yo qué sé, en una nevera, tío. En algo Sí. que no pueda hacer nada, que no pueda moverse, y decir como, qué pringado. Simplemente enfría cosas, ¿no? Este es tu destino a partir de ahora. Pero bueno, lo que puede tener la evolución hacia lo robótico es también otra amenaza constante de la distopía, de la ciencia ficción, como es el alzamiento de los robots, lo cual nos muestra este capitulillo de Love, Death and Robots que hemos traído, y que vamos a escuchar un breve fragmento para ilustrarlo. Ow! Our onboard Golden Years system tells us you've somehow activated Purge Mode. This feature is designed to eradicate small pests, such as insects, spiders, and mice. But in certain situations, larger prey, such as pets, and some humans could be targeted.
We're sorry for any inconvenience. Escuchamos un poco el comienzo de la trama de este capítulo, en el cual pues, nos centramos en una sociedad en la cual la tecnología ha avanzado tanto que ha sustituido el trabajo, al menos en una comunidad muy específica de gente, cuando de repente uno de estos robots de servicio se revela utilizando el modo de purga reservado para pequeñas plagas contra la persona humana que lo tiene en su casa. Y es que nos sitúa en un universo completamente automatizado en el que, como bien has dicho, los robots están al servicio de los humanos, que por otra parte dependen totalmente de la máquina. De hecho, es que en los primeros planos vemos cómo usan la tecnología y concretamente los roboces hasta para pasear al perro, lo cual ya me parece una absoluta locura. Y de hecho me parece incluso contraproducente, rollo, vivir en una sociedad así. Tiene que ser aburrido, sencillamente. No, ten en cuenta que hay gente que hoy en día compra perros y se los da a gente para que los pasee, así que, en fin. La única, de hecho, bueno, es lo que tiene la buena ciencia ficción, la buena narrativa, es que lo único que nos diferencia de esa sociedad es una coyuntura tecnológica, pero tampoco mucho más. Efectivamente, estamos en un mundo en el cual los robots están al servicio de los seres humanos y llevándolo todo. Y lo primero que apreciamos es como este mundo, al menos a nivel superficial, está en orden absoluto, en una automatización que hace que no haya imperfecciones humanas, sino que todos los que se encargan de ordenar y de limpiar son precisamente autómatas que hacen su trabajo a la perfección y por tanto se ha eliminado algo que a priori puede parecer guay, como es la mácula, ¿no? Las imperfecciones, pero que lo que se demuestra rápidamente es que le quita su parte humana, le quita su esencia a algo, porque esta protagonista intenta colocar a su manera algo y es incapaz, y un poco pues el capítulo va en otros derroteros, pero al principio un poco sí que nos muestra la deshumanización a la que nos puede llevar cederlo todo a la domótica y a los robots. Porque ¿qué hay más humano que las imperfecciones, no? Y como bien dices, pues precisamente esta imperfección, intentar pues hacer algo tan banal como es mover un cuadro de su posición una fotografía enmarcada de su posición en la cómoda, es el desacuerdo que acaba derivando en que el Bakubot, que es como un Roomba, pero es como sí, el tataranieto del Roomba, supongo. Roomba 2 Electric Boogaloo. Efectivamente, pues entre en modo purga, ¿no? Y tenga como cometido pues matar a todo ser vivo que encuentre. Un elemento muy importante en esta diégesis y en esta narrativa es el de la mediatización, el de cómo los seres humanos contemporáneos, las palabras en las que vivimos, cedemos gradualmente nuestro control sobre el entorno al Internet de las cosas, ¿no? a la tecnología, y cómo a partir de cierto punto no solo a la máquina, sino también al algoritmo y a la informática, y cómo vamos generando capas que nos impiden poco a poco interactuar con nuestro propio entorno, como es la domótica. Y esto me recuerda a un caso muy gracioso de precisamente también cuestionar la domótica como progreso de la persona que contrató mediatizó todos sus todos sus electrodomésticos y toda su casa, y creo que también las ventanas y las puertas y demás, y cuando se cayeron los servicios de la plataforma no podía hacer nada en su casa. Y fue cuando empezó a darse cuenta de que quizás no es lo más útil. Claro, es que todo dependa de un mismo de una misma fuente de energía, ¿no? Supongo. Pues igual no es la mejor idea del mundo. Y es que precisamente también nos habla de eso el episodio, ¿no? Y señala como esa interconexión, aunque aquí ya evidentemente no lo plantea a nivel domótica, a nivel de todos los servicios de una casa, sino que va mucho más allá y habla pues de cómo las máquinas están conectadas entre sí y cómo a través de la nube pues todos los electrodomésticos y todas las máquinas de esta empresa que ha hecho el modelo de Bakubot pues pueden comunicarse entre sí y tal. Y claro, en ese sentido nos habla de cómo una posible rebelión de las máquinas sería mucho más salvaje que
que ahora mucho más rápida, mucho más efectiva. Es que no tendríamos ni la más mínima posibilidad. Esto se juega a nivel cómico cuando está hablando con el servicio técnico que está automatizado y que es incapaz de contactar con un humano, lo cual es una experiencia real. Pero lo lleva al extremo, pues a través de lo grotesco, de la formación excesiva. Pero un poco lo que nos dice es que con la evolución de la tecnología, las máquinas están cada vez más conectadas, como pues, están conectadas de forma instantánea y perfecta a través de la red, mientras que los seres humanos estamos cada vez más aislados, más distanciados unos de otros, y estamos renunciando a nuestro poder, que es, por un lado, interactuar con nuestro entorno, porque lo estamos cediendo a las máquinas, pero por otra parte también porque estamos renunciando a nuestra capacidad nuestro poder en general, como se demuestra luego con el arma de fuego, ¿no? Con la escopeta que tiene el vecino, que luego sirve para resolver un poco la trama, que la tiene seguramente a modo de trofeo o de arma recreativa, pero que representa la capacidad del ser humano y la necesidad que tiene de mantener su poder y de mantener la autonomía y la capacidad para defenderse. Pero vemos también, tanto en un lado como en el otro, ¿no? de esta lucha, cómo se va sugiriendo que al final la fuerza está en la comunidad y la fuerza está en unirnos todos, ¿no? Y bueno, lo que hacen los robots en general en este capítulo y en toda la narrativa es hablarnos de la arrogancia del ser humano, de la arrogancia de nuestra idea de progreso, en tanto en cuanto creemos que si creamos seres que nos obedezcan a la perfección estamos ampliando nuestro poder, pero precisamente esta obediencia perfecta puede volverse en nuestra contra, que es, como decimos, algo que nos advierte la distopía y la ciencia ficción. Cómo nos gusta el esclavismo a los humanos. Hombre. Pero bueno, en este caso es esclavismo que podemos entender, pero nos advierten contra su exceso. Bueno, pues vamos a ir pasando al siguiente contenido, si te parece. Y vamos esta vez casi con la música, pero no, porque nos vamos a detener a mirar unos videoclips, concretamente los de la artista venezolana Arca, todos actuales, y que muchos de ellos pues van en la línea del transhumanismo, ¿no? De hecho, colaboran tanto Arca como el encargado del videoclip, por ejemplo, de Prada Rakata o algún otro, de forma frecuente, y siempre en esa línea, ¿no? de imaginería industrial y futurista, que además va en sintonía con la música que verdaderamente hace Arca. De hecho, sí nos puede llamar la atención a priori la música en la cual se mezclan, al menos en el videoclip más famoso que tenemos en pantalla ahora mismo, sintetizadores y voces humanas, ¿no? Jugando ya esta evidente dicotomía, esta evidente contraposición entre lo más artificial y lo más natural, como es nuestra voz. En lo que lo humano se mezcla pues con lo digital, evidentemente, pero hay otros muchos elementos, son puestas en escena complejísimas que introducen todo tipo de nociones, como pueden ser el cuerpo, la sexualización, las poses, la construcción de los cuerpos y la contraposición entre animal, humano, lo tecnológico, en fin, es complejísimo y además pues visualmente bastante impactante, pero sí, siempre trabajando en esta línea del transhumanismo incluso de lo cyberpunk también. Sí, y vemos, como bien decías, pues esa fusión, ¿no? de lo biológico y de la máquina, y con esa imaginería industrial y futurista que nos presenta ya desde el minuto 1, y en ese sentido hace incluso una reinvención de la mitología, disponiendo de nuevos materiales, de nuevas tecnologías, e incluso pues de cosas que no tienen lugar ni siquiera en la naturaleza, pero tampoco se han conseguido hacer todavía de forma artificial, como son cascadas de lava. Y en esta línea, por ejemplo, vemos en un momento dado a una especie de aracne biónica, que es la propia Arca, y que además somete a, una vez más, Arca. Sí, porque también el desdoblar de la identidad, ¿no? Y cómo está de forma constante el sujeto multiplicado es muy típico de este tipo de expresiones estéticas, pero volviendo también a la subversión y al comentario de los digamos textos míticos, mitológicos, arcaicos, también incluso de la iconografía católica y judeocristiana, ¿no? Y cómo
juega un poco con esto para ser a la vez muy, evidentemente, subversivo y provocador, pero también está haciendo un comentario sobre la sociedad en la que vivimos, esa palabra en la que vivimos, en la cual la tecnología también tiene un elemento mitológico, tiene un elemento de fe ciega, esa fe ciega que le tenemos al progreso científico y tecnológico, cuando hemos visto que precisamente te puede llevar a donde te puede llevar, y es algo que también vemos en los propios videoclips. Y también de elementos que ya no son siquiera míticos ni de ninguna religión, sino que son sencillamente de creencias universales del ser humano, de creencias antropológicas, como son el uso de bailes casi tribales y de la sexualización y del cuerpo para acceder a un trance casi, religioso o espiritual. Y al mismo tiempo que hace eso, incluye pues también elementos nuevos, ¿no? Que no parten quizá ni de mitologías ni de iconografías religiosas, y es que vemos continuamente en sus videoclips pues tanto cyborgs como razas híbridas. Hay un momento dado en el que vemos incluso en varios personajes, además, o en varias figuras distintas entre sí, una misma condición que es la bicefalia. De hecho, vemos a la propia Arca con 2 cabezas. Y este tipo de elementos pues se suceden continuamente, y al final pues van todas en la línea precisamente del transhumanismo y del progreso, de la ampliación de capacidades a través de las tecnologías y de algo con lo que casi hemos abierto el programa de hoy, que es la ingeniería genética. Y bueno, por último yo destacaría también que nos hemos centrado mucho en el contenido de los videoclips, pero precisamente la forma que tienen supongo que CGI o esta animación digital de tan alta calidad, que nos sitúa casi en el valle inquietante de estas figuras que son tan perfectamente humanas y a la vez tan obviamente artificiales, que nos inquietan, y su recreación perfecta y su movimiento antinatural nos sitúan precisamente en este umbral de lo siniestro que ya hemos comentado muchas veces aquí. Pero bueno, vamos a dejar música contemporánea para ir precisamente a música contemporánea, aunque en este caso vamos a escucharla por lo menos. Y vamos a escuchar We Appreciate Power de Grimes del año 2020. También siguiendo en esta línea de música y del videoclip transhumanista y con elementos de estética cyberpunk. Sí, y la verdad que We Appreciate Power es de todo menos sutil. Y bueno, habla un poco de la búsqueda del poder en el ser humano, pero a través de la tecnología, de cómo generamos precisamente este poder por nuestra capacidad de jugar con la tecnología que vamos creando a nuestro favor. La voz poética de la letra de esta canción básicamente lo que hace es simpear por la tecnología y decirnos que simpeemos también nosotros por la tecnología, y que nos rindamos sea lo que sea esto. ¿Y a qué nos estamos rindiendo? Pues evidentemente no es un ensayo, sino que es una canción y por tanto es muy abstracto, pero menciona elementos de Dios, elementos más de inteligencia artificial, de tecnología, hay por ahí de forma no muy sutil un elemento de Matrix, como esta red de interconexión muy, muy abstracta de personas, pero sobre todo lo que nos está diciendo es que sea lo que nos depara el futuro es tecnológico, y sea lo que sea esto, que nos rindamos a ello y que cedamos ante el poder. Sí, de hecho casi de forma literal nos habla de que el futuro es el almacenamiento en la nube, la inteligencia artificial o sencillamente incluso las simulaciones. Uh-huh. Y es que nos habla un poco de cómo el ser humano ahora mismo tiene en su mano el manejo de la evolución, y literalmente puede abrir un nuevo camino en la dirección que desee. Y esta dirección también, como comentábamos, al tener mucha relación con la religión, y concretamente las religiones monoteístas tienen un elemento siempre de vida después de la muerte, y también es algo que toca la propia canción, como esta vida después de la muerte puede ser precisamente el almacenaje digital, y por tanto sustituiría la necesidad de una vida después de la muerte a través de la tecnología, que se convertiría de facto en una nueva religión. Pero bueno, vamos a escuchar qué nos dice concretamente y a ver si nos hacemos nuestras propias ideas. Appreciate power. What will it take to make you capitulate?
appreciate power. Appreciate power. Appreciate power. And if you want to never die, baby, plug in, upload your mind. Come on, you're not even alive if you're not backed up on the drive. And if you long to never die, baby, plug in, upload your mind. Come on, you're not even alive if you're not backed up on the drive. What will it take to make you capitulate? We appreciate power. We appreciate power. Elevate the human race. Putting makeup on my face. We appreciate power. We appreciate power. What will it take to make you capitulate? We appreciate power. We appreciate power. When will the state agree to cooperate? We appreciate power. 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 We
power. We appreciate power.
Bueno, pues estamos de vuelta en Conversaciones después de escuchar una canción muy agradable llamada Pluto, de Björk, del año 1997, que me hace preguntarme si verdaderamente esta persona está bien. Yo también me lo cuestiono, honestamente, yo también me lo planteo. Está hablando de ti, no sé si... ¿Por qué? Porque has propuesto tú. Sí, pero no sé, creo que Björk nos representa a todos en realidad con esta música, porque estamos todos absolutamente desquiciados. Es verdad, esta es una música válida al fin y al cabo, no, y lo que sí que nos dice la escasa letra de esta canción es un poco una sensación muy abstracta, pero muy desquiciante de querer escapar del propio cuerpo, de querer huir de uno mismo y una sensación que al fin y al cabo se puede empatizar. Sí, y es que ojalá despojarnos de nuestro cuerpo, ¿no? Despojarle de su importancia completamente, ojalá no tener ningún cuerpo, de hecho, y ser un concepto. Es una transmutación hacia el abandono de nosotros mismos, el cuerpo entendido como tortura, el cuerpo entendido como una imposición de la cual queremos librarnos y que es un poco lo que representa este tono tan desquiciado y tan desagradable de toda la canción. Y de hecho habla de reinventarse, ¿no? Habla de la reinvención de la identidad y de hecho nos dice algo así como mañana volveré a ser pues nuevo, volveré a estar sin abrir, como quien dice, ¿no? Como cuando compras algo y todavía no has abierto la caja, pues un poco lo mismo, pero con nosotros mismos, con nuestra humanidad. Y aquí sí que podemos relacionar un poco el progreso, esta idea de avanzar, de ir hacia adelante, con otra idea que es a la vez parecida y a la vez algo antitética, como es el ciclo constante disculpa, de regreso, de construcción y destrucción y reconstrucción, y este ciclo constante que vuelve a su punto de partida, que se contrapone un poco a la noción de progreso lineal, que por otra parte es una forma más narrativa, más artificial de entender el mundo, ¿no? Y que entiendo que no existe realmente ese progreso lineal. Es un progreso, bueno, la noción de progreso, como ya no seremos los primeros en decir ni mucho menos, es una noción, de nuevo, humanista, ¿no? De esta necesidad de entender la historia humana de forma narrativa como un progreso constante y además vendido por la ideología dominante, ¿no? Para dar la sensación de que estamos avanzando y no que estamos sumiéndonos en un pozo cada vez más profundo. Pero nosotros nos queremos preguntar precisamente si esto es así y nos queremos preguntar cuál es el futuro que le espera a la humanidad en general o cuál es un futuro plausible para la humanidad, y es lo que hemos preguntado esta semana en redes sociales, obteniendo la friolera de 2 respuestas. Sí, y además 2 respuestas muy distintas entre sí. Totalmente. Eso sí, tenemos un poco de todo, lo cual está muy guay. Además creo que representa muy bien el contraste de este programa. Sí, totalmente. Y hay una que nos dice que todos los caminos llevan al cangrejo. Que es la alternativa a la noción anarcoprimitivista de que tenemos que volver al mono. Hay otra alternativa, un camino que dice que nos lleva a evolucionar hacia los cangrejos, que al parecer son un diseño biológico bastante eficiente. Así que, oye... Eso parece, o sea que si hay que convertirse en cangrejos, oye, no sé, allá que vamos, supongo. Pero bueno, luego la otra respuesta que nos llega dice lo siguiente. Creo que ahí está el problema, puesto que no pensamos en el presente. Está bien aprender del pasado y prevenir para el futuro, pero no todo debería ir enfocado a un futuro que no se puede adivinar, ¿no? Creo que hay que analizar desde el presente. Sí, pero bueno, era una reflexión así un poco, pues eso, que es una de las posibilidades que nos ofrece este presente, porque es verdad que tampoco podemos centrarnos completamente en el presente, sino que debemos pensar al menos a corto plazo. Más que una pregunta, Jolly tiene una reflexión, ¿no? Pero yo he de decir que creo que no es que vaya todo enfocado a un futuro que no se puede adivinar, sino que hay evidencias científicas muy claras de hacia dónde vamos. Y precisamente por eso nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a evitar la que estamos viendo, que se nos viene encima. Porque es eso, lo estamos viendo. No es que sea algo hipotético y de lo que realmente no podamos saber nada. El futuro de la humanidad, y es lo que tengo escrito y lo que declaro, es socialismo o barbarie. Y eso ha sido así siempre, o al menos desde hace ya bastantes años. Lo único que ahora pues parece que está cada vez más cerca por aquello de el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, y un poco más matizando. Yo diría que el futuro de la humanidad, y además esto lo llevo diciendo bastante tiempo, es la polarización política radical, que va a suponer
o bien verdaderamente revolución política o bien hacia lo que consideraríamos una sociedad más justa, o bien hacia ecofascismo. Así que bueno, son las dos posibilidades que hay. Sin duda algo va a cambiar. Se vienen cositas. Se vienen cositas, efectivamente. Y mira que se vienen cositas que mi respuesta yo creo que es innegable, honestamente. ¿Qué futuro espera la humanidad? Pues a largo plazo, la extinción. Sí, incontestable también. Por eso digo, Sí. es que es innegable. No. Sí. Luego ya Nos quedaremos sin universo tarde o temprano, así que tampoco. Claro, de lo que se puede juzgar un poco más, luego ya es el matiz de que me da la sensación de que a corto plazo también. Otra cosa es que la extinción no ocurra de aquí a miles de años o ocurra de aquí a una década, ¿sabes? No, a ver, corto plazo no es una década, pero corto plazo yo creo que no llega al milenio ni de coña. No creo. Pero Que bueno, corto plazo son apenas unos cientos de años. Y ahí me da la sensación de que también se puede venir una extensión, pero vamos, uy, que sí se vienen cositas. Uy. se vienen cositas pronto, pero mientras tanto, con nuestro escaso poder tampoco podemos hacer gran cosa, salvo, bueno, en fin, revolución política, pero bueno. Pues lo que vamos a hacer por ahora es hablar de otra gente que ha predicho el futuro, al menos ha predicho concretamente un futuro, como es el de Gattaca, esta película de Andrew Niccol, en la cual nos presentan una sociedad que es distópica en tanto en cuanto se ha conseguido de forma muy eficiente la modificación genética y se nos da a entender que hay dos clases sociales, evidentemente, compuestas por gente que o bien ha sido genéticamente modificada para ser mejor biológicamente, con más resistencia y mejores características en general, mientras que hay otra clase que es la que sigue siendo mundanamente humana. Sí, es que pues toda la película no gira precisamente en torno al concepto de eugenesia, que es como el siguiente paso a hibridar razas de perro para que salgan las mejores características de cada una. O sea, bueno, razas de cualquier ser vivo, ¿no? Es como el siguiente paso, que es directamente hacer ingeniería genética para que salga lo que tú quieras, pero de hecho ultimando hasta el más mínimo detalle. Y lo que hace en digamos, en este ambiente, en este escenario, es colocarnos la historia de una persona que nace de forma mundana, nace siendo un humano normal y corriente, y de hecho un humano al que se le anticipan problemas de salud y poca expectativa de vida, y nace además en una familia que luego a su vez tiene un segundo hijo, el cual sí es modificado genéticamente para ser básicamente el prototipo humano de persona perfecta, pues con al menos a nivel de salud y de rendimiento genético, ¿no? Y precisamente, ya que has dicho esto del nacimiento, ¿no? de estos dos hijos, pues podemos ir escuchando un primer fragmento para ilustrar esto que podemos decir al respecto. Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. 10 dedos en las manos y 10 en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. Lesión neurológica, 60% de probabilidad. Depresión maníaca, 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración, 89%. Trastornos cardíacos, 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida, 30 años, 2. 30 años. ¿El nombre para el certificado? Anton. No, Vincent Anton. Sí, es un buen nombre. Escuchamos precisamente la narración del nacimiento de este protagonista, que, como decimos, tiene graves problemas de salud y además se sabe ya, gracias a los avances tecnológicos, que estos son así. Y tenemos entonces a una persona que ya no es sencillamente mundana, sino que es mundana en comparación con otra clase de persona, que es la que no lo es, la que está diseñada genéticamente para ser más resistente y más fuerte. Y es que vemos aquí pues cierto determinismo, ¿no? En ese incluso conocer la causa y el momento exactos de la muerte tan solo unos segundos después de haber nacido. E incluso todas esas probabilidades, ¿no? de desarrollar ciertas condiciones, como pueden ser esas aflicciones cardiovasculares, ¿no? Y algo que vemos también, ¿no? que podemos sacar de este fragmento es ese rechazo, ¿no?
por la gente que han nacido de forma natural, digamos, que no ha sido elaborada o que no ha sido creada genéticamente. Y es algo que es muy duro, porque es algo que vemos o que vemos evidenciado literalmente en la voz de su propio padre, cuando en vez de darle el nombre de Anton, en el último momento cambia de opinión al ver que es probable que muera, ¿no? Que muera pronto, y decide pues llamarle Vincent o meter ese primer nombre ahí antes de y relegar a Anton a un segundo nombre. Aquí tenemos un cambio de paradigma muy importante, muy interesante, el que nos presenta esta narrativa. Mencionabas antes la noción de genocidio, que es precisamente bastante relevante para este caso, y lo que hace normalmente la política es crear una clase de personas, decidir una clase de personas, crear la ciencia, la pseudociencia, la ciencia artificial, para justificar que es una clase inferior y después cometer el genocidio, cometer la limpieza étnica, mientras que en este caso, a través de la ciencia ficción, estamos en una premisa en la cual sí que a nivel muy científico y muy objetivo y sobre todo muy frío, podemos entender que hay una clase de personas que es objetivamente peor, con todo lo que esto implica a nivel de capacitismo, de considerar que a pesar de sus capacidades podrían ser, tienen el mismo valor que cualquier otra persona, o si verdaderamente poco a poco se iría instaurando, como pasaría en una sociedad como la nuestra, una clase de personas que precisamente por su capacidad inherente serían consideradas por encima del resto de la gente. Sí, es que hay una medición que diga y una cuantificación muy obvia pues de cualquier rasgo realmente humano, ¿no? Pero a la vez hay como en esta sociedad, en este universo, ¿no?, que se nos plantea, pues hay un afán tan exagerado por perfeccionar el ser humano que llega a un punto que es inhumano precisamente, ¿no? Y que nos hace pues quizá nos haría incluso perder rasgos propios de la propia humanidad, como es precisamente pues esas imperfecciones, ¿no?, de las que hablábamos antes con el cortometraje de Love, Death and Robots. Y es que la trama de esta película nos plantea este protagonista, en teoría inferior, genéticamente más deteriorado, cómo intenta hacerse pasar por una persona que es genéticamente superior, y por tanto lo que hace a diario es eliminar la mayor parte posible de rastros de ADN que puede dejar, sea pelos, pieles muertas y demás, en esta forma metafórica, renunciando a sí mismo, renunciando a su propia huella, a su propia identidad, para adoptarla de otra persona que al parecer, según esta sociedad en la que vive, es más válida o más valiosa en general que él, precisamente para alcanzar el máximo objetivo científico y elitista de esta sociedad distópica, que es la de el viaje al espacio. Sí, es que de hecho pues vemos esa segmentación directamente de la población, en inválidos y válidos, que realmente para una teórica no discriminación, ya el propio concepto como que es bastante poco sutil. Pues lo podrían haber currado un poco más. Sí. Luego, por lo menos yo que sé, utilizar un SLAR, algo por el estilo, pero no directamente inválidos. Sí, la verdad que es muy obvio, es quizás demasiado obvio, pero oye. En general, lo que hacen estos válidos es precisamente con este determinismo genético eliminar las imperfecciones humanas, y hablamos de cualquier tipo de enfermedades humanas, como escuchábamos, como características físicas, enfermedades, tendencias psicológicas. Incluso hay un punto muy interesante poco antes de lo que hemos escuchado, en el cual es poco después, en los cuales los padres están planteándose tener un segundo hijo y están hablando de qué van a dejar dentro de su hijo y qué van a permitir que esté en el azar, y es precisamente lo que vamos a escuchar ahora. Sus óvulos extraídos, Marie, han sido fertilizados con esperma de Antonio. Tras la exploración nos han quedado, como ven, 2 chicos sanos y 2 chicas muy sanas. Naturalmente, sin predisposición a ningún tipo de enfermedad hereditaria. Solo queda seleccionar al candidato más compatible. Primero podemos decidir el sexo. ¿Ya lo han pensado? Verá, querríamos que Vincent tuviera un hermano para jugar con él. Claro. Hola, Vincent. Hola. Bien. Habían especificado ojos castaños, pelo oscuro y piel clara.
Me he tomado la libertad de erradicar cualquier elemento perjudicial. Calvicie prematura, miopía, alcoholismo, propensión a la adicción y a la violencia, obesidad, etc. No deseábamos enfermedades, claro, pero... Verá, estábamos pensando si no sería bueno dejar algunas cosas al azar. Querrán dotar a su hijo de las mejores condiciones posibles. Créanme, ya tenemos suficientes imperfecciones. No, su hijo no necesita ninguna carga adicional. Y no lo olviden, este niño es como ustedes, simplemente lleva lo mejor de ustedes. Aunque concibieran de forma natural 1000 veces, jamás obtendrían un resultado así. Bueno, pues en este fragmento, ¿no? queda evidenciado muy claramente cómo el mundo se rige por esa ingeniería genética, que es la práctica más habitual a la hora de tener un retoño, ¿no? Y cómo es absolutamente deshumanizante el proceso de selección del mejor candidato, en el que literalmente te ponen 4 embriones, como quien dice, y que te quedes con el que te apetezca, con el que más se ajuste a tu gusto, porque ya ni siquiera es el que más se ajuste, yo que sé, a tus condiciones vitales o cualquier mierda, no, es el que más te guste, como, no sé, es un poco como, iba a decir que como cuando vas a adoptar un perro o la perrera, pero es que ni eso, es literalmente jugar o ir a una tienda de estas de Build-A-Bear, pero con tu descendencia. Es jugar a los Sims, básicamente. Es hacerte un Build-A-Bear con tu descendencia, tío. Y sí, y también hay un elemento que no se profundiza mucho, pero que está presente en esta escena, y es este comentario al fenómeno de padres que tienen a hijos como, digamos, también mascotas, como extensiones de sí mismos, y como precisamente las imperfecciones humanas a veces se interponen en la grandeza que se le exige a estos hijos, y como, pues evidentemente, si tenemos hoy en día, sin ingeniería genética de ningún tipo, padres que tienen a sus hijos para desahogar sus frustraciones personales y que les exigen de más precisamente por esto, no os cabe ninguna duda de que esta es una representación muy fidedigna de lo que podría pasar si este caso se diese como tal. Y además aquí se nos ilustra de forma muy clara cómo dejaría de haber una división clara entre qué es una modificación, digamos, benigna, una modificación que simplemente le facilitaría la vida a una persona, y que es una alteración más drástica, porque precisamente lo que nos destaca esta escena es que todas las pequeñas azares, todas las pequeñas complicaciones que se pueden dar en la vida de una persona son lo que deciden cómo se desarrolla su vida, y por tanto cada pequeña decisión, cada vez que, entre comillas, le quitases una tara, entre muchas comillas, a tu próximo descendiente, estarías cambiando su vida para convertirlo en alguien distinto y alguien hecho a la carta prácticamente. Sí, alguien, por supuestísimo, hecho a la carta. Y en ese sentido, y relacionado también con algo que ocurre en el mundo actual, es que vemos ese mensaje tranquilizador de no os preocupéis, sigue siendo vuestro hijo, sigue teniendo vuestras características, pero tiene las mejores. Precisamente, bueno, para que sea luego, para que tenga una vida más cómoda o lo que tú quieras. Pero es como, vale, sigue siendo vosotros, sigue siendo sangre de vuestra sangre, ¿no? Tiene lo mejor de vosotros. Y esto es un poco lo que, es hacia donde iría lo que en la actualidad son básicamente los vientres de alquiler y el intentar que por narices tu hijo tenga tus genes. Siempre tus genes, por muchos niños que haya en orfanatos, tú quieres el tuyo, tú quieres el que sea como tú, el que te recuerde a ti, quieres verte reflejado porque no puedes chuparte la polla a ti mismo. Efectivamente, es muy triste, pero es así. También, evidentemente, juega a esta noción de cómo los hijos se convertirían, pues, en una extensión de la propia persona, cuando los hijos tienen que ser personas, individuos autónomos, y por tanto, en esta película el discurso que se desarrolla de cómo las imperfecciones nos hacen humanos, o cómo nos acercan más a ser individuos, mientras que la homogeneización incluso de mercado nos hace más similares unos a otros, como vemos después con toda la población de gente válida, entre comillas, elimina parte de su humanidad, y por tanto, precisamente, esta práctica lo que hace es eliminar mucha de nuestra humanidad, cuando lo que dice evidentemente este doctor que está intentando vender es que está aumentando o potenciando nuestra humanidad. Y de hecho otro de los problemas, ¿no? Bueno, realmente genera un montón de problemas, ¿no? Este modelo basado en la eugenesia.
Y es que se nos habla, sin ir más lejos, del geneísmo, que sería pues esta discriminación que parte de una base científica en este caso, pero bueno, también lo hacían otras discriminaciones, tenían en la historia, ¿no? A lo largo de la historia, pues justificaciones en teoría científicas, aunque estas pues puedan ser quizá más objetivas entre muchas comillas, ¿no? Y el caso es que el geneísmo, como bien decíamos antes, es teóricamente ilegal y se supone que hay leyes en este universo que van en contra y que pretenden no permitir esta discriminación, ¿no? Pero vemos que evidentemente no funciona. Ahí es donde me pierdo un poco la película. Me parece inverosímil que haya verdaderamente algo que sea ilegal y que aún así se haga. Es que eso me parece que ves que me saca por completo de la película. Pero bueno, sí, básicamente nos dicen que sí, que es evidentemente ilegal, entre muchas comillas, discriminar en una entrevista por quién es válido y quién no, pero evidentemente si se hace ahora con criterios mucho más objetivos, pues se puede hacer perfectamente si además estamos en un ámbito en el que se cuantifica y vemos cómo se cuantifica literalmente en una escala del 1 al 10 cuán válida es una persona, llegando pues eso al 10 si es la persona de la que estamos hablando que ha sido eliminada toda posibilidad de una enfermedad extraña. Pero de verdad, me repito, no había otros nombres para llamar. Es que inválidos y válidos es como muy evidente. Rollo, ¿cómo niegas en una acusación, ya en la teoría, en una acusación judicial sobre geneísmo? ¿Cómo coño puedes negarlo teniendo ya, partiendo de esa división? Es que a ver, te tengo que recordar que en este país existía un día del subnormal hasta hace como 40 años. En teoría, lo que se entiende es vale. que lo que se entiende es precisamente que está en un punto tan avanzado de esta discriminación en la cual ni siquiera se puede cuestionar este geneísmo. Pero además también quería destacar otro asunto que es la intersección, la profunda intersección que se da con otras formas de discriminación. El capacitismo, evidentemente, es uno que está presente a través de otro personaje que no hemos mencionado, pero que es un válido en teoría, pero que tiene, no sé si es parapléjico, bueno, no puede mover las piernas en cualquier caso, y por tanto pues se cuestiona a través de esta contradicción entre ser válido, ser supuestamente genéticamente superior, y si eres tan listo, mueve las piernas, ¿no? Pero además también hay un elemento que es más sutil y que podemos escuchar en estas primeras escenas, en lo cual se relega lo emocional a un gen recesivo, ¿no? A ser no enteramente racional, de nuevo, volviendo a este ideal humanista del hombre racional, guiado solo por la lógica y que no deja que sus emociones tomen el control, y que sin ser muy explícito también es una división muy clara de, evidentemente, dicotomía de género, ¿no? De cómo el hombre es el ideal racional y la mujer es mucho más emocional, y lo que se elimina a través del geneísmo o de la modificación genética en esta narrativa son lo que consideramos la parte más femenina, entre muchas comillas, de la persona. Y en este sentido, pues también hay otras cosas, ¿no? Otros rasgos o ciertas actitudes pues que están vinculadas también o bien a los válidos o bien a los inválidos, y en este sentido, pues evidentemente, como cabría esperar, hay un elitismo bárbaro en esta sociedad, ¿no? Se rigen por un elitismo bárbaro en el que los válidos pues acceden a todos los puestos dignos, entre comillas, de trabajo, por ejemplo, entre otras muchas cosas, y los inválidos pues se limitan, por ejemplo, a ser a tener trabajos no cualificados o trabajos que están mucho peor considerados, como pueden ser el ser limpiadores, que es algo que vemos en la propia película, ¿no? De forma clara. Y no solo eso, sino que incluso a los inválidos se les presupone criminales. De nuevo, esto pues igual lo podemos ver en el mundo actual con otros tienes que ponerte muy específico, poblacionales. Tendrías que ponerte muy específico para encontrar un solo caso real de que esto ocurriera. Es muy rebuscado, ¿verdad? Ha sido demasiado rebuscado. Yo creo que estás proyectando un poco tus propios sesgos personales, ¿no? Pero bueno, y sí, bueno, llega hasta un extremo de un ejemplo muy visual y muy interesante que plantea la película, de cómo hay una pieza, o sea, se escribe música para gente que tiene 12 dedos de una forma prácticamente insuperable de establecer una barrera entre lo que puede hacer una persona que ha sido genéticamente modificada y lo que no, pero que a su vez puede, si le indagamos un poco, puede plantearnos la cuestión de que ese niño al que se sabe que ha sido modificado antes de su nacimiento para tener 12 dedos en vez de 10, no ha elegido ser un virtuoso del piano, no ha elegido
ser la única persona del mundo, de las pocas personas del mundo capaz de tocar una pieza de música escrita para tocarse con 12 dedos, sino que fue precisamente sus padres y por extensión la generación anterior, o incluso si nos pusiéramos quizá muy materialistas, la cultura dominante ha decidido que esa persona iba a ser un músico de renombre, y por tanto se nos muestra que incluso la gente que se beneficia de este privilegio tampoco tiene la autonomía de tomar estas decisiones. Efectivamente, y de hecho se presenta también, ¿no?, en varios momentos de la película, pues cómo los válidos o la gente considerada válida, ¿no?, tiene sobre sus hombros el peso de las expectativas, fundamentalmente, y sobre todo, como bien has dicho, pues las expectativas de sus padres, porque al final son quienes han elegido que tengan ciertos rasgos, ¿no? Y de hecho ya en la relación entre los dos, entre el protagonista y su hermano, ¿no?, cuando eran pequeños, se ve esa competitividad acuciante a la que están condenados desde el primer minuto de su nacimiento. Y luego en el personaje de Eugene, pues vemos hasta qué punto las expectativas le pesaban, ¿no?, o eran una losa sobre su cabeza, que incluso no se quedó parapléjico por accidente, sino que fue un intento de suicidio fracasado. Y es aquí donde la película toma un cariz un poco más interesante, matizado en la dicotomía entre válido e inválido, precisamente con este personaje de Jerome y con la trama que se desarrolla de Eugene / Jerome, y con la trama que se desarrolla entre una persona que es genéticamente inválida pero tiene muchas expectativas y está decidido a esforzarse lo máximo posible, y una persona que es teóricamente válida pero que sufre problemas que nos pueden sonar mucho del mundo real, como son alcoholismo, este burnout, ¿no?, este de quemarse, de gente sobre la que se imponen muchas expectativas desde muy pequeño. Y es precisamente en esta trama que se va desarrollando de arcos de personaje, donde vemos que el carácter dialéctico de la película brilla en comparar estos dos elementos de forma un poco más matizada, y vamos a escuchar un breve fragmento que puede ilustrar un poco más. Ahora yo pertenecía a un segmento de la sociedad relativamente nuevo y especialmente detestado. Uno de esos que se niegan a jugar las cartas que les han repartido. Se me conoce más corrientemente como un escalón prestado o un degenerado. Disfrazado de Jerome Morrow, he ascendido rápidamente por el escalafón de Gattaca. Solo uno de los directores de misión estuvo cerca de descubrir mi verdadera identidad. Resulta extraño pensar que ahora que está muerto pueda conseguir lo que no fue capaz de conseguir en vida. Y aquí es donde se nos explica un poco que el protagonista de esta película ha adoptado la identidad de un válido que ha decidido vivir en la vergüenza de haber sufrido un accidente, o como aprendemos más adelante, de haberse colocado a propósito delante de un autobús, y por tanto como asciende por una escalera social que en principio creemos que no le corresponde, o cree la gente de su diégesis que no le corresponde. Y lo que tenemos es un desarrollo de personaje guiado por la fuerza de voluntad, por el esfuerzo y por la inquebrantable tenacidad que se desarrolla, pues eso, tanto en el ámbito físico, como es el caso quizá más obvio del entrenamiento, de alcanzar la excelencia física a pesar de una predisposición bastante inferior, pero también en lo intelectual, porque lo que hace es introducirse en el programa Gattaca, que es el programa de exploración espacial o de misiones espaciales, sea a lo que se dediquen, pero que nos habla precisamente de la representación idónea del impulso de llegar lo más lejos posible y con la mayor potencia posible. Sí, es que al final en este personaje, ¿no?, en el viaje de este personaje, vemos cómo se desmonta completamente pues ese modelo, ¿no?, y todas esas ideas que la sociedad en la que viven, que este universo, ¿no?, nos plantea o quiere que asumamos como lo natural o como pues eso, sencillamente lo establecido, que es lo que hay y punto. Y vemos como como ya solo con la fachada, solo con el ser el ser percibido, ¿no?, desde fuera como válido es suficiente, y no importa realmente si lo es de verdad o no, y puede conseguir cualquier cosa, igual que
igual que puede fracasar, pues puede tener éxito, ¿no? Aquí la película sí que pues eso, imita y evidentemente se inspira en fenómenos reales de grupos más marginados o más o peor considerados, pues como puede ser precisamente el colectivo de las mujeres, de las personas racializadas o de cualquier otro colectivo que sea visiblemente, que pertenezca de forma visible a ese colectivo, de cómo precisamente esto, ¿no? De simplemente el hecho de ser percibido como parte de este colectivo ya predispone a la sociedad entera, de forma inconsciente y consciente a veces, a dar por hecho que es inferior. Y en este caso, pues se percibe al protagonista como alguien superior y juega también en la trama en la cual lo estén investigando por un asesinato que luego descubrimos que no cometió y demás, pero que precisamente parte de lo que le mantiene lejos del radar es la arrogancia de la gente válida, de la gente superior, de pensar que es imposible que un inválido se las haya colado durante tanto tiempo. Y a lo largo de este tiempo, en el cual sí, efectivamente se la está colando, pues se somete a un intenso esfuerzo, entrenamiento físico, se somete a un intenso aprendizaje, proceso de aprendizaje para alcanzar el nivel necesario, pero también se somete a cirugía. Volvemos de nuevo al asunto de la cirugía, de esta capacidad de distorsionar nuestro cuerpo y a la cuestión de si es verdaderamente distorsionar nuestro cuerpo, cambiar nuestro cuerpo para adaptarlo a nuestra voluntad, a nuestras necesidades, es un cambio tan drástico. Sigue siendo nuestro cuerpo, sigue siendo el mismo barco de Teseo, por así decirlo, lo hemos alterado de forma inevitable y hemos dejado de ser nosotros mismos. En cualquier caso, lo que está claro es que al final la dedicación, ¿no? es lo que verdaderamente importa y lo que verdaderamente va a permitir a este personaje que es genéticamente inferior, digamos, le va a permitir, ¿no? llegar a lograr sus objetivos realmente. Esta dedicación, este esfuerzo, fruto del deseo, este commitment realmente de querer hacer lo que haga falta, incluso aunque eso signifique pues operarse las piernas para ser varios centímetros más alto, ¿no? Y es que está dispuesto a sacrificar realmente cualquier cosa. De hecho, bueno, ya al principio pues abandona a su familia y se convierte prácticamente en un fantasma para poder llevar a cabo todo este plan, ¿no? Y así que al final es eso, que se refleja muy, muy bien como todos, si partiéramos de la misma base, que no es el caso, pues todo dependería de la dedicación que le ponemos cada uno a las cosas. Estás metiendo mucho tu sesgo personal en esta película, ¿eh? Yo creo que... ¿Cómo cuando partimos de la misma base, por favor? ¿No has oído? Me lo estoy inventando yo, ¿verdad? Yo o sea, sí. yo estoy proyectando. Sí. Igual te Ya sientes lo inferior y siento. por eso crees que no partimos de la misma base. No, bueno, pero lo que sí hace muy obvio y muy explícito esta película es precisamente la dicotomía entre el esfuerzo y el resultado, ¿no? Entre cómo con mayor cantidad de esfuerzo se puede lograr el mismo resultado que con mayor cantidad de talento. Y aquí, de nuevo, la película encuentra una forma muy visual y muy evidente de marcarlo, que es con el pulso. El pulso como esta forma de representar el esfuerzo de forma casi objetiva, y como el protagonista está haciendo un enorme sobreesfuerzo para alcanzar los exigencias físicas de la agencia en la que está trabajando, mientras que la gente válida que tiene esa predisposición física está haciendo exactamente lo mismo, esforzándose menos, y por tanto pues se contraponen estas dos formas de actuar ante la vida. Y luego algo que también tiene mucho peso en la película, sobre todo ya acercándonos al clímax de la misma, es el juego de la gallina, ¿no? Este juego en el que participaba con su hermano supuestamente superior, de ver quién era capaz de nadar más lejos, quién aguantaba más, quién se acobardaba antes, ¿no? De ahí lo de la gallina nadando a mar abierto. Y lo que nos dice al final de la película, en el clímax de la relación entre ambos, es que su secreto, el secreto de su éxito, es precisamente que no está guardando ninguna energía para regresar, que se lo está jugando todo, que está poniendo toda la carne en el asador, y por tanto no es algo ni mucho menos recomendable ni lógico, pero que es la forma en la que él ha conseguido llegar hasta donde está. De hecho, luego esta misma filosofía, ¿no? que aplica en el juego de la gallina, la aplica a su vida y a la consecución de su objetivo, ¿no? de su meta, y precisamente como bien decías, está haciendo un sobreesfuerzo y sus latidos pues son mucho más rápidos o se suceden de forma mucho más rápida que los de sus compañeros.
y está haciendo un sobreesfuerzo a su corazón que básicamente pues le va a recortar muchos años de vida, porque se supone que tiene como cierto límite y si lo gastas muy rápido pues no tienes tiempo de gastarlo después, ¿no? Y es eso, es aplicar un poco el mismo criterio de no guardarse nada para después, de poner toda la carne en el asador desde el minuto 1 y de verdaderamente esforzarte hasta la extenuación. Y en este sentido creo que el final de la película es muy interesante. Es muy interesante porque tiene un discurso poco convencional. El final de la película es que sencillamente el protagonista logra su objetivo y logra básicamente ir al espacio. Se cuela hasta el final del programa, no lo descubren y con ayuda de un par de aliados acaba llegando al espacio exterior. Pero aquí lo que sucede es que, a pesar de que a nivel de narrativa convencional y sobre todo con la ideología, digamos, que domina el mundo, como es el neoliberalismo y este individualismo exacerbado, el protagonista ha triunfado, ha conseguido mediante esfuerzo y fuerza de voluntad levantarse a sí mismo de la nada y superar sus propias dificultades. Pero creo que tiene un tono de tragedia, ¿no? Porque lo que se nos dice es que no está guardando nada para la vuelta y que es muy probable que muera a los pocos, bueno, mucho antes de acabar su misión espacial y por tanto, aunque haya teóricamente conseguido su objetivo, creo que sí hay un elemento crítico que no salta a la vista, pero que está ahí, a pesar de, como digo, el final más convencional que pueda tener la historia. Sí, puede ser que en cierta medida se plantee, ¿no? Si de verdad todo ese esfuerzo ha merecido la pena o no, o si realmente ha sido suficiente con lograr ese objetivo y ya lo que pase después tiene o no tiene importancia, ¿no? Pero a mí me gusta que ya no solo se centra en la consecución de objetivos de los personajes, ¿no? Sino que también en cierta medida atiende al legado que puedan dejar detrás. Y es que Eugene, para Eugene, para el Jerome original, ¿no? Pues es importante el legado aunque sea ya solo en el sentido de que quiere dejar algo para Vincent, ¿no? En cierta medida. Quiere que algo cale en él. O, por ejemplo, el doctor, que es uno de los aliados que va a tener Vincent para poder embarcar, ¿no? Que también quiere dejar un legado, aunque solo sea por su hijo, que juraría además que es eso, que ha sido concebido de forma natural, y aunque solo sea por él, pues precisamente es por eso por lo que quiere ayudarnos a nuestro protagonista. Y con este final que, como digo, no es tan efectista como a simple vista, sino que a mí personalmente me deja con un sabor agridulce en la boca. Podemos acabar también con un sabor agridulce este comentario de la película y también con un sabor agridulce, a no ser que lo cambiemos por completo en los pocos minutos que restan este programa. Pues sí, vamos a ir acabando, si te parece. Suficiente por hoy, máquinas. Y nos vamos con un temita instrumental interpretado por Jason Barnes, que es un baterista que perdió un brazo en un accidente y desde entonces pues toca con una prótesis especialmente diseñada para ello. Chad, absoluto Chad. Ya está. Nos escuchamos mañana en un programa que hará de contrapunto al presente. Estaremos hablando del primitivismo. A las 6 de la tarde en radioasios.es, sintonizando la 106.4 FM o en twitch.tv/conversacionespodcast. Os esperamos.